Buen día para todos y todas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la discriminación por género y orientación sexual contra personas de la comunidad LGBTI en las cárceles colombianas. Para comenzar, es importante resaltar la persecución, vulneración y victimización que han soportado a través de los años las personas trans y que a pesar de la visibilización que han tenido en la última década, siguen sufriendo diversas violencias en todos los contextos. Por otra parte, nos parece fundamental aclarar que las mujeres trans son personas que nacen con genitales masculinos y realizan la transición a lo femenino, mientras que los hombres trans son personas que nacen con genitales femeninos y realizan la transición a lo masculino. Además, no se debe confundir esta identidad de género con la orientación sexual, ya que las personas trans también pueden ser lesbianas, gays, bisexuales o de cualquier orientación sexual. Para entender mejor las vivencias de esta comunidad en los centros de reclusión, hemos traído una invitada con la cual tendremos una charla sobre cómo se ha visto afectada su vida estando privada de la libertad. Demos la bienvenida a Laura Catalina Zamora, una mujer trans que pasa su condena en la cárcel La Picota de Bogotá. Hola a todos y todas. Muchas gracias por invitarme a su entrevista. Espero aportar desde mi experiencia. Todo el grupo te da la bienvenida, Laura, y quisiéramos saber cuál es el delito por el cual se te imputó. Bueno, como ya saben, mi nombre es Laura Catalina. Soy una mujer trans. Estoy recluida en la cárcel Picota. Estoy privada de la libertad hace 11 años y estoy por el delito de secuestro. Bueno, Laura, cuéntanos más sobre ti, cuántos años tienes, cómo es la situación en la cárcel, cómo es la vivencia allá. Tengo 35 años. Pues la vida en la cárcel, creo que a lo largo de este tiempo he logrado identificar que es como una pequeña radiografía de lo que es nuestra sociedad en general. Em, Creo que acá se destacan mucho todos esos aspectos negativos. Aunque también hay que reconocer que aquí hay gente muy valiosa, que aquí hay gente que tiene una calidad humana increíble. También aquí hay personas que son inocentes, hay que aclarar eso también, porque creo que históricamente la justicia solo opera contra las personas menos favorecidas, personas que tal vez no tenemos la capacidad de acceder a una justicia que garantice nuestros derechos al debido proceso y, y creo que en general hay muchas cosas eh, en el país que funcionan mal y de esto puedo darme cuenta yo desde acá de la cárcel. Vivimos bajo un régimen autoritario, machista, patriarcal, heteronormativo. Entonces, creo que es un contexto bastante violento contra toda expresión de feminidad. Creo que se destaca mucho ese, ese machismo y no se reconocen las demás expresiones identitarias. Incluso, sin temor a equivocarme, podría decir que acá la mayoría de personas piensan que las mujeres, todas, eh, son seres inferiores a los hombres. Mm, Vuelvo y aclaro, no son todas las personas porque conozco gente maravillosa. De hecho, he hecho amigos, realmente amistades que nunca pude hacer cuando estaba en un contexto de libertad. Entonces, creo que la cárcel tiene muchos matices y también creo que la cárcel, pese a que tiene su lado
árido, su lado espinoso, su lado doloroso. Tiene esos pequeños visos de todavía lo que guarda la humanidad, que es bondad, eh, que es también, em, ¿cómo explicarlo? Empatía con las demás personas. No es, digamos, una gran parte de la población reclusa, pero sí hay estas pocas personas que tienen una calidad humana increíble. Claro, entendemos lo que nos dices y ya que mencionas el tema del machismo y el tema de que consideran la mayoría de las personas, a las mujeres como algo inferior, eh, ¿tú has pedido el traslado a una cárcel de mujeres? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo cuando estuve inmersa en el proceso judicial, digamos que el fiscal, la juez, la procuraduría tenían un dilema bastante grande conmigo en ese tiempo. Estoy hablando del año 2011. Y, mm, y la cosa era que pues no solo yo expresaba una identidad de género femenina, sino que en mi documento yo aparecía también como Laura Catalina. Yo ya había hecho el cambio de nombre de hacía bastante tiempo. Entonces ellos estaban como en el dilema de si me enviaban para una cárcel de mujeres o si me enviaban para una cárcel de hombres. Mm, Al final, pues resulté en una cárcel de hombres, porque pues para estar en una cárcel de mujeres, lo que me explicaban en ese tiempo eh, era que pues yo debía mostrar soportes médicos donde constara que yo ya estaba reafirmada sexualmente y fuera de eso tenía que someterme a unos exámenes con medicina legal. Yo me negué rotundamente a eso porque o sea, a mí esos procedimientos me parecen demasiado invasivos, demasiado intrusivos con el cuerpo de nosotras. eh, Más allá de vernos como seres humanos, se nos ve como ratas de laboratorio y entonces es algo que para mí no tiene ningún viso de dignidad. Entonces yo me negué rotundamente a eso, pues porque de hecho tampoco tenía un soporte médico que dijera que yo era operada, pero pues no era sino ver que yo expreso una identidad de género femenina, por ende soy mujer. Bueno, eh, en el 2011 hablamos de que pues el tema de las identidades de género y las mujeres trans no era como un tema muy conocido, era algo bastante tabú todavía en ese tiempo y creo que pues a partir de esto tuve yo que pasar por situaciones bastante complejas en los establecimientos para personas masculinas. Claro, totalmente entendible tu decisión de no querer tomarte esos exámenes. Yo supongo que pues eso no hubiera servido de mucho, ya que hubiera salido, pues que no, o sea, no creo que alguien hubiera peleado allá en medicina para decir no, si ella es mujer y todo eso, y pues eso solo hubiera servido para humillarte y hacerte sentir peor, pienso yo. Pienso que el juez solo quería como ponerte a prueba, que realmente es una prueba que ustedes las mujeres trans y nadie, realmente nadie debería estar sometido a eso. Viéndolo entonces de este modo, quería preguntarte si a tu parecer o si estás segura, yo supongo que allá hay más personas condenadas por secuestro, si a tu parecer el juez y el sistema judicial te imputó un cargo mayor, es decir, por tu condición de mujer trans, dijeron como en modo de venganza
transfobia, ponerte un peso más fuerte por el tema del secuestro. Supongo que si hubiera sido mujer cisgénero u hombre cisgénero, la pena de pronto hubiera sido menor o otras condiciones. No sé qué opines tú. Creo que tocaste un punto bastante sensible en este tema, en el que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque de hecho, estando acá, he tenido la oportunidad de conocer personas que están por, digamos, la misma conducta punitiva que yo tuve, los mismos actos delictivos que yo tuve, y son personas que están imputadas por hurto agravado y cosas así por el estilo. Honestamente, yo en aquel tiempo, cuando estaba en el proceso judicial, yo no tenía conocimiento acerca de leyes, yo no tenía la más mínima idea de que era una imputación de cargos, yo no tenía la más mínima idea de qué significaba una cadena de custodia, de qué significaban las pruebas, de qué era refutar una prueba, de que, o sea, no tenía ni idea de absolutamente nada. Era totalmente ignorante del tema. Nunca me había visto yo envuelta en líos que tuvieran que ver con conductas punibles. Entonces, honestamente, desconocía el tema. Eh, Cuando a mí me empiezan a imputar todos estos delitos, yo decía, Dios mío, ¿es en serio? ¿Será que esto está bien? Yo decía, no, 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 yo honestamente estaba muy asustada, yo tenía mucho miedo, yo no entendía nada de lo que estaba pasando. Cuando yo ya quedo con una condena en firme y empiezo yo a visibilizar el panorama ya con más tranquilidad, ya después de haber pasado por todo un tema bastante dispendioso, porque pues las diligencias judiciales, que te saquen a ti de la cárcel y te trasladen a los juzgados, es también bastante desgastante porque sales tú con esposas, te exponen al ojo público, la gente cuando te ve esposada te mira de una forma despectiva. eh, o sea, estás totalmente expuesta toda la, a todo el estigma de la sociedad. Entonces son cosas bastante desgastantes emocionalmente y espiritualmente. Ya cuando yo tuve la condena en firme, que estuve acá, tuve mis pensamientos en quietud, yo dije, esto está mal. A mí no tuvieron que condenarme eh, por este delito. Yo no, en realidad yo no tengo la forma de secuestrar a nadie, porque para que se configure un secuestro como un delito, tienen que haber unas características específicas para que el delito se configure como tal. Entonces yo lo que siento es que, aparte de yo haber sido condenada por infringir la norma y la ley, fui condenada por tener una identidad de género diversa. Y creo que es la forma en la que la sociedad nos castiga por no seguir esos parámetros de, entre comillas, lo que la gente llama normal. Em, y creo que es una forma en la que se intimida a las demás personas y en las que se les sugiere que para que no pasen por las cosas que yo pasé, es mejor que oculten su identidad de género, sean gays, pero no se besen en la calle, sean gays, pero no tengan conductas obscenas en la calle, como si una muestra de cariño fuera una conducta obscena. Entonces a mí me parece eso bastante segregante con una población que a lo largo del tiempo ha sido volcada a, a sobrevivir de formas bastante inhumanas, sin garantía de derechos fundamentales, porque muchas de nosotras ni siquiera terminan el bachillerato, muchas de nosotras son analfabetas, muchas de nosotras no tienen acceso a la salud, muchas de nosotras
tienen su tratamiento hormonal de forma automedicada. O sea, no hay acceso tampoco a la salud. Entonces no entiendo en qué contexto se puede ver una vida digna cuando existen todas estas características que vulneran ese derecho. Entonces sí, efectivamente yo siento que a mí, aparte de condenarme por haber infringido la ley, a mí me condenan también por ser una mujer trans. Em, la justicia, creo que aparte, como vuelvo y repito, no solo castiga una infracción, sino que también castiga que tú vayas en contra de la naturaleza, como si tener una identidad de género diversa fuera algo antinatural. En la naturaleza también vemos esas identidades de género, vemos cómo los animales y cómo seres vivos transitan de un género al otro y, o sea, no hay nada de malo ahí. Entonces creo que la maldad reposa sobre la mente de los seres humanos que estigmatizan conductas, que estigmatizan expresiones, que estigmatizan el sentir de las demás personas y no nos dejan ser ni existir. Entonces, evidentemente, creo que las mujeres trans somos, em, somos objeto de, del odio de la sociedad y eso se manifiesta en la forma en la que somos condenadas, en la forma en la que nos tratan cuando ingresamos a una cárcel, en la forma en la que también sentimos que nuestras necesidades no son atendidas dentro de las cárceles. Creo que ahí se manifiesta toda esa irregularidad. em, que existe frente a las identidades de género. Bueno, pues entrando más a fondo al tema de la cárcel, ¿tú sientes que la cárcel es un medio para resocializar al criminal o medio de control para la sociedad? Y si así lo consideras, ¿crees que de alguna manera te ha servido estar en prisión? ¿Cómo es tu postura con este tema? Bueno, yo primero que todo creo y pienso que acá no hay criminales, acá hay personas. Entonces, en esa medida, yo creo que la cárcel no resocializa a las personas, porque primero las despoja de todos sus derechos. Si una persona aquí cae víctima por una injusticia, no es que la pase muy bien dentro de la cárcel, entonces no considero que sea una forma de resocializar a nadie teniéndola lejos de su familia, bajo condiciones inhumanas, en situación de hacinamiento, sin garantías a sus derechos, porque recordemos que cuando una persona está inmersa en un proceso judicial, se está poniendo en tela de juicio si es una persona apta para convivir en libertad junto con la demás sociedad. O sea, cuando una persona es condenada, solo pierde su derecho a la libertad de locomoción. No es despojada de sus demás derechos, sigue siendo un ciudadano o una ciudadana común y corriente con derechos al trato digno, con derecho a la salud, con derecho a la educación, con derecho al trabajo. Y creo que la cárcel te despoja de todas esas cosas. Creo que también la cárcel ha estado históricamente como participando activamente en en esa misoginia, en esos contextos violentos, porque pues también hay que recordar que en la cárcel
murieron personas, fueron abusadas personas, fueron desaparecidas personas, descuartizadas personas. Entonces, si tomamos en cuenta todas estas situaciones, no creo que la cárcel resocialice a nadie, honestamente. Entonces, acá si tú quieres descontar en algo y tienes los medios, pagas para conseguir acceder a una orden de redención de pena. Y a mí eso me parece supremamente injusto porque es a lo que se supone que yo tengo derecho. Yo tengo derecho a redimir pena porque es la forma en la que yo voy a pagar mi condena más rápido y en la que yo estoy realmente cumpliendo todos esos requerimientos que tienen los reglamentos internos en la cárcel, que es, entre comillas, la resocialización. Entonces no, honestamente no creo que la cárcel resocialice a nadie. Que si es una forma no sé, de represión contra la sociedad y todas estas cosas, pues obviamente, porque pues si la sociedad piensa que acá en la cárcel solo hay criminales y delincuentes, pues yo creo que partimos del hecho de que la gente está fuera de contexto, la gente no entiende la realidad que lo está rodeando, la realidad que está frente a sus ojos. Y nada más en ese tipo de cosas se pueden entrever que la sociedad está totalmente reprimida y creo que también es una forma de controlar las conductas eh, que las personas tienen, ¿no? Claro, te entendemos. Y ya que nos mencionas cómo se vulneran los derechos dentro de las prisiones y cómo se han vulnerado los derechos de las personas trans, ¿qué tan grande nos podrías decir que es la comunidad trans en la cárcel? Y te hace, además de sentirte discriminada respecto a tu proceso judicial, ¿te has sentido discriminada por tus compañeros o por los guardias? Bueno, yo estoy en la cárcel La Picota. La cárcel Picota cuenta con tres estructuras dentro de su establecimiento, que es la estructura uno, que es la cárcel vieja, que es donde están las personas que tienen delitos menores, que tienen penas que no superan los 10 años. Esa es la estructura uno. La estructura 2 comprende lo que es el PAS, los extraditables, funcionarios públicos y la granja, que es donde están las personas que ya están en fase de mínima seguridad. Yo estoy en la estructura 3, que son los edificios nuevos, donde están las personas que están purgando penas mayores a 10 años, que están por delitos graves. Y, mm, y creo que en esta estructura donde yo estoy, si mal no recuerdo, eh, la estructura está diseñada para 1.200 personas. En estos momentos hay como 1.100 algo, o sea, la cárcel está casi llena, y de esos 1.150 y algo, digamos que hay, solo la población LGBTI en general, o sea, hablando de chicos gays y de mujeres trans, hay 44 personas, entonces eso vendría siendo menos del 1% de la población. Entonces sí, la población con orientación sexual diversa e identidad de género diversa es bastante pequeña dentro de una cárcel. Pues a ver qué te puedo decir al respecto de la discriminación. Yo creo que yo he sido discriminada desde pequeña. Yo siempre expresé una feminidad natural en mí desde que estaba pequeña. Y pues en ese tiempo yo era un niño,
Entonces un niño afeminado no se veía muy bien, ¿no? Entonces yo fui víctima de discriminación desde muy pequeña. Tuve que sortear circunstancias bastante complicadas y difíciles en mi infancia, ni decir en la adolescencia, porque pues ustedes que ya están en la universidad saben que cuando las personas estamos en el colegio, ahí es donde más la crueldad se suele ver, donde discriminamos a la gorda, donde discriminamos a la crespa, donde discriminamos a la pecosa, discriminamos a la bajita, discriminamos a la alta y en fin. Entonces yo tenía casi todas las características para que me discriminaran. Era flaca, era alta, era de proporciones bastante voluminosas. Fuera de eso, pues era una adolescente. Con cuerpo de mujer, con comportamientos de mujer, bastante afeminada. em, entonces sí, fui víctima de bastante discriminación en mi adolescencia cuando hice el tránsito igual, porque pues ahí ya la discriminación no era frente a mi feminidad o tal, o porque yo era un chico que se tenía comportamientos afeminados, sino porque ya era una mujer. Entonces, los comentarios despectivos sobre mi cuerpo, los comentarios también bastante pasados de tono sobre mi apariencia física, los manoseos, las palabras de grueso calibre, que la gente te abuse, porque el abuso no es solo que a mí una persona, o el abuso no se comprende solo como un acto sexual en sí, sino el abuso también es que la gente te diga cosas refiriéndose a tu cuerpo, a tu anatomía, como lo que haría con tu trasero, lo que haría con tus tetas y cosas por el estilo. Esos son abusos. Los abusos también son los tocamientos indebidos, sin tu consentimiento. Entonces creo que sí he sido víctima de discriminación y abusos desde muy pequeña. Entonces era de suponerse que cuando yo entrara a la cárcel no iba a ser diferente, que una tiene que reconocer que hay gente que pues es inteligente en medio de todo y logra comprender y respetar mi identidad de género, pero creo que cuando hablamos del grueso de la población reclusa, es gente que carece de educación, gente que creció en contextos bastante violentos, que creció en las periferias de ya sea Bogotá o cualquier otra ciudad. eh, y que pues estas personas han sido marginadas socialmente desde su infancia. Entonces no pueden entender cómo una mujer como yo puede estar en una cárcel como hombres. Entonces una se vuelve la burla, porque así es como los hombres reivindican su masculinidad, burlándose de una. Pero yo creo que eso también es una cuestión de doble moral en la sociedad, ¿no? O sea, la gente para que nadie les diga nada, entonces sí, se suman a la burla con una, pero cuando la ven a una sola no pierden oportunidad para echarle el cuento a una. Y lo mismo me ha pasado con la guardia. Hay guardia que, o sea, tienen una calidad humana tan increíble que uno dice, qué chévere que todos los guardias fueran como tal persona, que son personas que la tratan a una como un ser humano y no es que una tenga que agradecerlo ni nada porque siento que es lo que nos deben. Nosotras no necesitamos la caridad de nadie, ni nosotras a estas alturas estamos para exigir respeto porque es que es lo que nos deben históricamente. Pero así como existen estas personas que tienen una calidad humana increíble y que son sumamente respetuosos con las identidades de género y pese a que no entienden muy bien el tema, nada más, o sea, comprenden y respetan. Eso que creo que eso es lo importante. También hay guardias que, o sea, son totalmente apáticos a, a nosotras. Son personas que incluso han manifestado que nosotras no deberíamos vivir.
Entonces, cuando una persona expresa ese tipo de cosas, una dice, esta persona fácilmente podría atentar contra mi vida si yo estuviera en otro contexto y estuviéramos en circunstancias diferentes. Esta persona, sin dudarlo, acabaría con mi existencia porque sencillamente para él yo no soy apta para vivir. Entonces sí, claro, he sido víctima de discriminación casi toda la vida. Claro, siento que todos te logramos entender en ese tema de que en el colegio uno sufre muchos acosos, mucho bullying y pues también es parte de muchos otros abusos, o sea, uno es muy, como que muy inocente, por así decirlo, en algunas cosas y como que, ay, son chistes, no sé qué, pero a medida que tú creces te das cuenta que esos chistes eran abuso, eran bullying, eran acoso, entonces como que lo que, eso como que no, lo que dicen las personas de que es que el bullying le forja carácter, pienso que no, al contrario puede destruir el carácter y pues que menos mal tú no dejaste como que esa Laura que vivía dentro de ti como que se apagara. Porque supongo yo que eso es lo que le pasa a muchas personas, que les toca esconderse y a tal punto de que borran su identidad. Ondeando en temas entonces de tu vida privada y de todo el tema, la Laura chiquita, cómo se veía en un futuro? Sé que ahorita tú estás estudiando y quisiera que nos mencionaras qué estás estudiando, por qué escogiste esa carrera y qué sientes, cómo te sientes estudiando privada de tu libertad. Bueno, pues primero que todo, una cosa es que pues hayan chistes y burlas frente a algún tema o con algunas personas que tú ni siquiera conozcas y que se interpreten de esa manera, pero yo literalmente te digo que yo desde que entré a sexto de bachillerato, yo me di cuenta de la maldad del ser humano y creo que desde mucho antes. Yo no puedo, o sea, yo no sé, pero digamos que mi capacidad de raciocinio nunca me dio para naturalizar la violencia desde ningún punto de vista. Las palabras son violentas. Yo creo que la forma en la que nos comunicamos las personas crea realidades. ¿Sí me entiendes? Y si tú, em, digamos, utilizas una palabra que no sea apropiada, así tú no seas consciente de lo que, de la gravedad de lo que estás diciendo o de eso cómo puede afectar la susceptibilidad de alguien, creo que ahí está implícita la violencia. O sea, uno, el peor error que las personas podemos cometer es naturalizar la violencia, porque creo que a las mujeres también nos enseñaron a lo largo de la vida que había que naturalizar que el marido nos diera en la jeta, que los hombres hicieran con nosotras lo que quisieran, que si nos abusaban sexualmente había que naturalizarlo y entonces las culpables éramos nosotras porque nos poníamos minifalda, porque estábamos muy provocativas, que porque teníamos conductas bastante insinuantes. Como si nosotras las mujeres, no sé, saliéramos a la calle a decirle a los hombres, golpéennos, viólenlos, vulnérenlos, en fin, yo qué sé, no. No, o sea, yo pienso que no hay que naturalizar la violencia, jamás hay que naturalizarla, nunca hay que decir que algo es inocente porque algo inocente, como lo que tú estás manifestando, que pues que tal vez la gente no lo ve como algo malo, terminó con la vida de Sergio Urrego y era algo inocente, eran solo burlas. Entonces, no, creo que no hay que naturalizar la violencia de ninguna índole, ni tampoco hay que subestimar el poder de una palabra frente a otra persona. Si de pronto tú tienes el carácter para afrontar algo y tomarlo de alguna manera, créeme que no todo el mundo tiene la misma disposición, ni tampoco tiene el mismo carácter para pararse al frente de alguien que le vulnere su existencia. Entonces, primero creo,
aclarar eso, ¿no? Que pues como que no hay que naturalizar ese tipo de conductas porque en realidad no estamos siendo personas consecuentes con la verdadera justicia, y la justicia es realmente no, no agredir a nadie de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Bueno, yo cuando estaba pequeña soñaba con muchas cosas, pero de hecho yo siempre tuve una calidad humana bastante grande. Entonces yo siempre quería como ayudar a la gente. Entonces mi sueño desde muy pequeña fue o ser veterinaria o ser médico. Ya cuando yo entré en la etapa de la adolescencia, empecé a cuestionarme muchas cosas y empecé más que a ver hacia afuera y querer ayudar a las demás personas. Hubo un momento en el que yo sentí que me debía ayudar a mí misma. Entonces, en mí despertó como esa naturaleza innata de, de escuchar a la gente, de dar un buen consejo, de tener empatía con las personas. De hecho, recuerdo cosas anecdóticas de mi infancia que mis primas siendo grandes me contaban cosas para que yo las aconsejara. Era muy chistoso porque pues realmente yo no sabía de muchas cosas, pero creo que pues el sentido común, ¿no? Eh, Hablaba mucho con mi mamá. que Yo de hecho no tenía amistades de mi misma edad porque, o sea, lo que yo te digo, yo siento que los niños son bastante crueles, o conmigo fueron bastante crueles los niños. Em, y pues en mi adolescencia realmente no tuve muchas amistades. Sí tenía una relación cordial con la gente con la que yo estudiaba, pero amistades no tuve en mi colegio. Yo siempre tuve amistades más grandes que yo, porque yo sentía que como que, no sé, generacionalmente y también como que me parecía muy aburridor escuchar a mis compañeras de clase hablando del pelado tal, que ir a la fiesta tal, que comprar la blusa tal, y que tal cosa y que tal otra. A mí esos temas me parecían como tan aburridores y tan banales que yo decía, no, qué pereza, de verdad, uno malgastar su tiempo hablando con gente así. Entonces yo normalmente compartía mi tiempo con gente más grande que yo. Y desde entonces empecé a desarrollar un gusto empírico por la psicología. Me gusta bastante. Creo que tengo un talento natural para la psicología. Em, Estando afuera, estudié algunos semestres de artes escénicas y literatura. Me tocó abandonar la carrera porque pues mi horario laboral no me permitía hacer prácticas, no me permitía reunirme con mis compañeros para hacer trabajos. Tampoco me quedaba mucho tiempo para ir a la biblioteca a indagar, preparar exposiciones, hacer monólogos, bueno, cosas así por el estilo, porque pues las artes escénicas y la literatura demandan bastante tiempo para la lectura y la escritura, y pues por mi trabajo no se me facilitaba, no se me daba el tiempo para hacer ambas cosas. Entonces abandoné, volví a retomar estudios cuando caí a la cárcel. Inicialmente yo me había matriculado en licenciatura en inglés. em, pero por azares de la vida cerraron la oferta de esa carrera, eh, y solo ofertaban tres carreras. Ofertaban contabilidad, administración de empresas y licenciatura en filosofía. Y yo quedé como, o sea, súper desanimada porque yo ya tenía el semestre pago, yo ya había pagado el semestre. Y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, esta gente, ¿cómo me va a obligar a mí a estudiar algo que yo no quiero? Yo no soy la más bruta para matemáticas, pero pues mi talento nunca fue el de los números. De hecho,
Em, Tuve notas destacadas en química, física, trigonometría, álgebra, pero digamos que yo no tenía inclinaciones hacia esa área. Lo mío era más como las humanidades, entonces yo dije, bueno, lo que se acerca más como a esa forma de ser mía y esto, pues es la licenciatura en filosofía. Ya voy a empezar este semestre, lo termino y me retiro porque pues yo decía la filosofía que es artera. O sea, a mí como me enseñaron filosofía en el colegio, qué mamera. Yo decía, no, no puede ser. Bueno, entré a estudiar ese semestre. eh, Le empecé a encontrar el gusto a la filosofía porque, de hecho, tuve que aprender sola porque en el tiempo que cuando yo empecé a estudiar no venían tutores de la universidad, entonces yo no tenía tutorías con profesores, no me encontraba con ellos, entonces si yo tenía alguna duda no podía preguntarle a un profesor, entonces me tocaba era preguntarle a otras personas. Y pues habían personas que tenían cosas súper chéveres para contar, que eran sociólogos, que habían estudiado antropología, otros también habían estudiado filosofía. Entonces se armaban charlas muy chéveres que me animaban, que me despertaban ese espíritu, que me hacían sentir viva. Y yo decía, la filosofía es linda porque te hace reflexionar bastante, te hace cuestionarte, em, hace que tú encuentres tu propio ser, que mires hacia adentro en vez de mirar hacia afuera. Me pareció muy lindo eso y yo dije, definitivamente yo tengo que terminar la carrera, yo tengo que terminar licenciatura en filosofía. Me enamoré de la licenciatura en filosofía porque también aprendí muchas cosas y creo que me empecé a cuestionar a mí misma también muchas cosas, a deconstruir muchas cosas, a deconstruir imaginarios que tenía en mi mente y, y con base a todas esas nuevas reflexiones que había hecho, empecé a construirme nuevamente y a forjar y a reforzar, más que forjar, a reforzar el carácter que yo tenía y que realmente lo que yo sentía desde pequeña no era algo equivocado, sino que realmente era lo correcto, ¿no? Entonces, sí, honestamente, empezar a estudiar licenciatura en filosofía fue un accidente, pero creo que fue el mejor accidente de la vida que me ha podido pasar. Laura, pues muy interesante lo que nos acabas de contar. Ya cerrando un poquito el tema para ir concluyendo, ¿qué cambiarías, qué le cambiarías a las cárceles colombianas y qué garantías instaurarías para la comunidad LGBTI? Bueno, em, la pregunta es bastante compleja porque pues yo creo que es una cuestión más de organizativa, ¿no? Es una cuestión organizativa, es una cuestión de planeación y pues pues como de estos temas tan estructurales, no tengo mucho conocimiento, pero sí sé que lo que falla fundamentalmente en una sociedad es la educación. O sea, si la gente no tiene acceso a una buena educación, a una educación de calidad, a una educación incluyente, de ahí para abajo muchas cosas van a fallar en la sociedad. Entonces, ¿qué cosas cambiaría yo en la cárcel? Más que cambiar las estructuras, más que cambiar el personal de guardia y cosas por el estilo, creo que implementaría la educación como base fundamental para la resocialización. Creo que un país educado tiene tendencia a superar eh, eh, su, su, sus deficiencias históricas. Creo que es un país que tiende a surgir, que tiende a progresar, que tiende a tener mejor calidad de vida para sus habitantes. Creo que la educación es fundamental. Creo que de la educación parten muchas cosas culturales, muchas cosas sociales, muchas cuestiones también de comportamiento.
de las personas. Y creería que fundamentalmente eso, pero una educación no basada en la religión, una educación basada realmente en la tolerancia, en el respeto, en, en el valor que debemos darle a las personas y sobre todo en no juzgar a nadie. Y siempre como inculcando mucho el tema de la libertad, no de una libertad restrictiva o una libertad con condiciones, aunque pues la libertad sí tiene unas condiciones porque mi libertad llega hasta donde empieza tu libertad, ¿no? Pero sí creo que el respeto a las libertades, a las diferencias y todo eso vienen de la educación. Entonces yo honestamente le apostaría muchísimo a la educación en todos los aspectos que te puedas imaginar, en el carcelario, en el social, en el de las personas adultas, en todo. O sea, yo le apostaría a la educación para todo. Creo que esa es la piedra angular de todo lo que yo me imagino de una sociedad mejor, ¿no? Em, ¿Y qué cosas haría yo o pienso yo que se podrían aportar para mejorar las condiciones de la población trans? Yo creo que para los colectivos LGBTI lo mejor que podría pasar era que hubiera educación para todos. O sea, vuelvo y reitero, la educación es algo fundamental. La educación es algo que forma buenos ciudadanos, pero la buena educación, ¿no? No es educación desde ahora recemos el Padre Nuestro, ahora 10 Ave Marías y ahora no. Yo creo que es hora de que la educación vaya como emancipándose de la Biblia y de la religión y de los crucifijos, porque esto ha sido algo totalmente dañino para la educación. Entonces yo le apostaría en todos los aspectos a la educación. Creo que si mis demás pares trans tuvieran acceso a la educación, a una educación de calidad, si ellas tuvieran la posibilidad de entrar a una universidad sin el miedo de ser violentadas, vulneradas, víctimas de burlas, de agresiones, de todos estos temas discriminatorios, de transfobia, de misoginia, creo que la existencia de nosotras sería algo totalmente distinto y creo que nosotras seríamos totalmente influyentes dentro de la sociedad, porque nosotras tenemos la mayoría de pensamientos bastante vanguardistas. Nuestros comportamientos no son tradicionales, nuestra forma de ser no es tradicional, nuestra expresión cultural no es tradicional. Entonces creo que eso rompería muchos esquemas y daría paso pues como a una sociedad diferente. Y pues yo me soñaría con una sociedad mejor para mis pares, sobre todo para las chicas, las pequeñitas que vienen detrás de mí. Puede que yo no llegue a ver esa sociedad incluyente, puede que yo no llegue a ver esos espacios donde nosotras podamos transitar y estar libremente. No sé si yo los llegue a ver honestamente, pero sí sueño que las otras chiquitas, que las otras niñas trans puedan crecer con toda la libertad, que gocen de la plenitud que yo no pude gozar, que puedan expresar su identidad de género desde pequeñas, porque no hay nada mal en eso. O sea, ese tema de que a nosotras se nos tenga que catalogar psiquiátricamente como locas con disforia de género, a mí eso me parece lo más agresivo, lo más violento. No creo que esa sea la forma de reconocer la identidad de género de una persona partiendo desde la demencia y desde la locura. Creo que eso no está bien. Y creo que para que estas cosas mejoren es una educación emancipada de la religión. Creo que es lo mejor para la sociedad. Finalmente te agradecemos que nos compartas tus opiniones, tus experiencias. Entendemos que tal vez algunas cosas pueden ser muy complicadas de hablar
y por eso valoramos mucho tus aportes. Y pues a modo de despedida nos gustaría saber qué es lo primero que quisieras hacer cuando recuperes tu libertad. En otros espacios en donde yo he tenido que compartir mis vivencias, lo que soy yo como mujer, las circunstancias por las que he tenido que pasar y todos estos temas, me han preguntado bastante sobre el qué haría yo cuando está en libertad. Y honestamente no sé. Llevo 11 años de mi vida presa. No sé cómo es la calle ahora. eh, no tengo idea con qué me voy a encontrar. De lo que sí estoy segura es que voy a salir con el estigma de una ex convicta. Entonces, decir que voy a salir a buscar un trabajo, que voy a emplearme en tal cosa, que voy a hacer tal otra, sería faltar a la verdad. Porque honestamente no creo que vaya a tener oportunidades laborales dignas, eh, pues por mi pasado delictivo. Mm, pero sí creo firmemente en que eh, voy a tratar de abrir camino para que las condiciones del colectivo trans sean mejores, porque creo que también en medio de toda esta charla, del compartir, de yo contarles cosas sobre mi vida a personas que al otro lado no sé quiénes están, no sé quiénes me están escuchando, no sé qué personas dentro se estén burlando de lo que yo estoy diciendo, de la forma en la que yo me expreso, bueno, en fin. Eh, pero yo podría decirles que es que es bastante confuso, es bastante incierto, es, es, me genera mucha ansiedad, honestamente, el hecho de no saber qué le espera a Laura cuando Laura tenga los pies afuera de esta cárcel. Eh, Creo que la mayoría de mi vida productiva la pasé en la cárcel. Entonces, honestamente me preocupa mucho el hecho de que vaya a salir de cierta edad, sin experiencia laboral, con un pasado delictivo, sin tener casa propia, sin tener acceso a la salud y bueno, en fin, muchas cosas. Creo que esas cosas me preocupan bastante por mí, pero de lo que yo sí creo que no voy a dejar de luchar es por romper pirámide, eh, esa pirámide de género que existe en nuestra sociedad. Y creo que también en medio de toda esta charla se nos quedaron muchos temas por fuera y también entiendo que por tiempo no se pueden hablar. Pero sí siento que hay que romper esa pirámide de género en la sociedad, donde los hombres están arriba, debajo de los hombres están las mujeres, debajo de las mujeres están los hombres gays, debajo de los hombres gays están las mujeres lesbianas, debajo de las mujeres lesbianas los hombres trans y en la última parte de esa pirámide, las mujeres trans. O sea, nosotras estamos siendo pisoteadas de ahí para arriba por todo el mundo. Entonces creo que voy a ser muy constante para deconstruir esas cosas, porque creo que nuestra vida merece dignidad, nuestra vida merece reconocimiento, nuestra vida merece espacios más dignos, nuestra vida merece un trato más digno, porque es lo que la sociedad nos debe, históricamente no lo debe. Y creo que es hora de que todas las personas que tenemos esa perspectiva y esa visión de dejar un mundo mejor para las generaciones que vienen, creo que tenemos esa responsabilidad. Yo no sé si a mí de pronto en un futuro alguien me vaya a recordar o bueno, no sé si mi vida pase efímera por la tierra, no tengo idea, pero
con que una persona diga, ah, una vez hubo una persona que se llamaba Laura y dijo tal cosa, hizo tal otra, trató de hacer esto, para mí eso sería suficiente, honestamente. Y, y creo que es como eso, lo único que yo puedo sentir que es real. No dejar de generar espacios, no dejar de apabullarme por las circunstancias, por la gente que se me atraviesa en el camino y no me quiera dejar avanzar. Eh, y pues espero poder contar con las fuerzas suficientes para seguir adelante, porque no sé, creo que la sociedad no, no nos podría dar garantías a nosotras a corto plazo para una vida digna. Entonces, lo único que sé es que va a ser muy duro, em, y espero no perder mi vida en el camino, porque también eso es algo real. A nosotras nos matan únicamente por el hecho de ser nosotras. Entonces, espero poder tener vida, espero que a mí alguien que tal vez no me tolere tenga la fuerza para arrebatarme de la vida y todo mi proyecto solo se quede en planes. Espero poder tener mucha vida para poder hacer algo, pero por lo demás creo que todo es incierto. Sabemos que mucha gente te va a recordar, sabemos que vas a lograr hacer un trabajo en tu vida maravilloso, estupendo. Realmente estamos muy agradecidos contigo por tu participación, muy agradecidos con cada una de las respuestas. Realmente te damos mucho las gracias y espero realmente pronto conocernos y que pronto estés en las calles luchando por reivindicar tus derechos. Un abrazo gigante, Laura, y muchísimas gracias.